Bueno, pues como decía, buenas tardes España, buenos días a todos los compañeros que se están uniendo desde diferentes países de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar que lleva por título Afrontamiento del dolor infantil en la época del SARS-CoV-2. Es una de las actividades formativas que se están realizando en el marco del proyecto Vivir en tiempos de COVID. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, soy la directora del Centro Universitario IGIEA, una de las entidades promotoras de este proyecto, que junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, pues están dando lugar a esta serie de conferencias virtuales. Esta ya es la número 14 que realizamos desde el mes de junio. Y bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un panel de ponentes con un nivel muy importante y sobre todo con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de los cuidados pediátricos en enfermería. En enfermería y también, o sea, en el ámbito de los cuidados pediátricos en enfermería y también en el ámbito de la atención al dolor. Entonces, es una webinar que se hace gracias a estas compañeras que de manera voluntaria, altruista, pues están participando y apoyando este proyecto y sobre todo, bueno, pues para poder aportar nuestro granito de arena en este momento tan delicado que estamos viviendo todos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Gracias a las 4, gracias Ana. Ahora voy a pasar a presentarte y ya te doy la palabra. Quiero agradecer también a Chus Vidorreta, que también ha sido, de alguna manera, nos ha ayudado a coordinar esta webinar. A Mónica Gómez, a Tania García por participar y a todos los que están asistiendo esta tarde desde, como digo, desde diferentes países. Tenemos asistencia desde Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Muchas gracias a todos. Esperamos que disfruten de este ratito. Durante la primera hora aproximadamente tendrán lugar las intervenciones de los ponentes y a partir de ahí, pues todas las dudas, todos los comentarios, preguntas las pueden ir realizando a través del chat y al final se irá dando paso a ese espacio de debate. Voy a pasar a presentar a la moderadora de esta webinar. Ella es Ana Mínguez Martí. Ella es licenciada de grado en farmacia por la Universidad de Valencia, doctora también en farmacia por esta universidad. También trabaja en la unidad multidisciplinar de estudio y tratamiento del dolor del Hospital General Universitario de Valencia. Pertenece a diferentes sociedades científicas y organizaciones, entre las que, bueno, voy a destacar que es secretaria y miembro fundador de Dolorín, Asociación Nacional contra el Dolor Infantil. También secretaria y miembro fundadora de Fundolor, Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Y, bueno, tiene un currículum bastante extenso y me ha parecido importante por la temática que estamos tratando esta tarde, señalar estas reseñas. También decir que está participando en diferentes proyectos de investigación y, bueno, pues que es para nosotros una suerte y un honor contar con ella y que sea ella la que dirija este seminario. Yo, sin más, le cedo la palabra y también quedo pendiente de todos ustedes a través del chat. Muchas gracias, Ana, y adelante. Hola, hola. ¿Se me oye, Mercedes? ¿Sí? Se oye, se oye. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y buenos días para toda esa gran audiencia que está en Sudamérica. Agradeceros vuestro interés en este tema, en el afrontamiento del dolor infantil en la época de tiempos de pandemia por el COVID. Pero antes de empezar con la materia, quería agradecer a IGIEA y en concreto a Mercedes Gómez el habernos invitado a esta sesión,
porque en estos tiempos difíciles de pandemia, donde se han anulado todos los congresos y reuniones científicas, para nosotros es una satisfacción tener esta sesión, porque con ella pues sensibilizamos a muchos profesionales sobre la problemática de este dolor infantil. Así que es un placer estar con todos vosotros. Y queríamos, lo primero, hablar un poco sobre la relevancia del dolor infantil. Esto, en el año 2012 ya la OMS llamó la atención y elaboró y difundió una serie de directrices que lo que pretendían era el tratamiento del dolor en el niño. Daba unos mensajes muy claros sobre la necesidad de identificar y tratar este dolor, tanto agudo como crónico, en los niños. También la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la IASP, años más tarde llamó la atención y consideró que el dolor infantil, el tratamiento del dolor infantil, era un derecho humano fundamental que deberíamos de abordar todos los profesionales sanitarios y que lo que pretende es mejorar la calidad de vida en un niño que es especialmente vulnerable. Pero la realidad es que todavía hoy este tipo de problema ha ocupado y sigue ocupando muy poco espacio dentro de los servicios en el plano de la pediatría. Es muy frecuente el dolor infantil, como ahora veremos, y es muy frecuente que no se reconozca, que se ignore, incluso que se niegue, pese a que ya actualmente existen conocimientos y medios para paliarlo. Se han abordado o se han identificado muchas barreras que realmente nos hacen que el tratamiento no sea el que debiera de ser. Se han preconcebido ideas malinterpretadas sobre la menor afectación del dolor en niños por aquello de su inmadurez biológica. Se ha comentado mucho la dificultad de identificar el dolor y para poderlo tratar, por la presencia de niños muy pequeños y con algunos de ellos con problemas cognitivos, que efectivamente hace que su identificación y tratamiento sean difíciles, pero que realmente existen herramientas que están validadas a nivel internacional para poder identificar y poder tratar a este tipo de niños. También se ha denunciado la oferta limitada de tratamientos porque hay poca investigación y la industria, que es la que tiene capacidad económica para sacar nuevos productos, pues el tema del dolor infantil no es un tema que les interese demasiado. Asimismo, hay una gran escasez de guías clínicas que hacen que el profesional que trata o que debe de tratar este tipo de niños tenga una formación insuficiente, y todas estas barreras hacen que el tratamiento es insuficiente y haya unas tasas de dolor infantil que diversos estudios realizados a nivel internacional cifran entre el 18 y el 30%. Y además que dentro de este 18 y 30% hay un 5% de población que es especialmente vulnerable por la discapacidad que va asociada a este dolor. Que dolor, por otra parte, genera un gran impacto a nivel tanto del niño que lo sufre como de la propia familia. De hecho, nosotros hemos intentado profundizar este problema y hicimos un estudio para ver qué prevalencia tenía el dolor infantil en nuestro entorno. Y desde hace aproximadamente 4 años venimos encuestando niños en nuestro departamento sanitario y en 2 más que coge los niños que acuden a las consultas externas del hospital y los niños que acuden a 6 centros de atención primaria. Hemos encuestado hasta ahora casi 800 niños de 6 a 16 años cuando acudían a estas consultas externas que he comentado y a 2 centros sanitarios. Nos llevamos una sorpresa porque el porcentaje de dolor que comentaban los niños cuando se les encuestaba era de un casi 50% los que decían que sufrían dolor.
De este porcentaje tan elevado, el 31,3% sufría dolor agudo, aquel que dura menos de 6 meses, y un 17% sufrían dolor crónico, aquel que dura más de 6 meses. Más de la mitad de los niños que tenían dolor tenían en la escala de análogo visual, la escala EVA, tenían puntuaciones superiores a 7 puntos de intensidad y la mayoría no recibían tratamientos. De tal forma que este dolor también conseguimos demostrar que tenía un efecto significativo en las actividades del día a día de ese niño, como eran ir al colegio, jugar o realizar tareas, otro tipo de tareas. El impacto que este dolor tenía en el niño a nivel de tipo emocional, también conseguimos demostrar que había unos efectos significativos, porque cuando el niño tenía más dolor presentaba grados de tristeza mayores, presentaba grados de miedo superiores y el niño ya adolescente se enfadaba más. Estos resultados nuestros, los obtenidos en nuestro estudio, están en concordancia con los obtenidos tanto a nivel nacional como internacional. Y precisamente este estudio realizado nos permitió pues, que un grupo de profesionales nos uniéramos para intentar mejorar la calidad de vida de estos niños. Y todo ello dio lugar a nuestra asociación, que es una asociación nacional para el estudio y tratamiento del dolor infantil, también conocida como Dolorín, que os invito a que visitéis nuestra página web porque está muy bonita y os puede aportar mucha información por si queréis poneros en contacto con nosotros. El objetivo principal de esta asociación es abordar, como no podía ser de otra forma, el dolor infantil, pero de una forma individualizada y realizada por un equipo multidisciplinar. En este equipo formamos parte una psicopedagoga, una psicóloga, una anestesista, una pediatra y una farmacéutica de hospital, que en este caso soy yo. Porque el dolor infantil debe ser abordado, o solamente puede ser bien abordado mediante un modelo biopsicosocial que atienda todas las necesidades tanto del niño que sufre dolor como su familia. Porque cuando un niño enferma, pues toda su familia sufre y hay que paliar este problema tratando a toda la familia, además del niño. Sin embargo, entendiendo la complejidad del dolor infantil, actualmente se nos ha unido la problemática de la pandemia porque estamos inmersos en unos tiempos complicados y todavía se empeora el día a día de estos niños y la atención a sus familias. Además, cuando estos niños acuden al hospital o son vistos por los distintos servicios pediátricos o acuden a urgencia, los propios profesionales también se encuentran con una barrera que a veces es difícil de manejar la seguridad con la eficacia de los tratamientos. Por todo ello, pensamos que es necesaria una nueva adaptación para combinar la seguridad de los tratamientos con la eficacia. Y pensamos que a lo largo de esta tarde vamos a abordar algunas pinceladas sobre esta forma de tratar a esta población tan vulnerable y en unos tiempos tan difíciles. Hago pues la presentación ya yendo al punto de la charla esta tarde. Animo a María Jesús Vidorreta, que es la primera ponente, que es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Valencia, especialista en pediatría, trabaja en mi hospital, en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, y ha realizado, además está capacitada pedagógicamente, realizando muchísima formación para grupos de profesionales como enfermeras, médicos, pediatras, etcétera. Ha publicado artículos, ha ganado premios, es una especialidad, es una persona muy vinculada al tratamiento del dolor, es socia fundadora de Dolorín, de nuestra asociación,
y que con ilusión aborda esta tarde la ponencia Cuidados pediátricos con el dolor agudo durante la pandemia. Sin más dilación, le doy paso a Chus para que os haga la exposición de su ponencia. Hola, buenas tardes y buenos días. Es un honor estar aquí de nuevo y poder compartir con todos vosotros nuestros conocimientos, en este caso sobre el dolor infantil, un tema que, bueno, ya sabemos que no ha sido muy bien valorado y siempre al niño muchas veces se le ha dicho ya se te pasará. Entonces aquí vamos a hablar del dolor en el niño, tanto agudo como crónico. Entonces voy a dar paso a mi PowerPoint para que lo podamos compartir entre todos. Vamos a empezar con la presentación. Yo voy a hablaros dentro del programa de la visibilización de la pandemia que hace IGEA y que queremos agradecer muchísimo a Mercedes y a IGEA que les haya interesado nuestro tema. Nuestra charla en general se llama Afrontamiento del dolor infantil en la época del SARS-CoV-2 en la que estamos inmersos. Y yo, en concreto, que mi nombre es Chus Vidorreta, pues voy a hablaros de los cuidados pediátricos en el dolor agudo durante la pandemia, sobre todo del dolor agudo. Muy bien. Bueno, pues en un primer momento tendremos que saber qué es el dolor, porque para poder hablar de él, pues fijaros, en 1979 el dolor se describió como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Estos conceptos han ido evolucionando de tal manera que el dolor pues, es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, el dolor es biopsicosocial. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de la experiencia de vida. Por eso los niños no tienen tanto concepto del dolor y a veces no han sufrido un dolor y no pueden valorarlo frente a otro. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Nadie es el que sabe que a esta persona que va, no le duele nada. A lo mejor es un dolor psicológico o es un dolor físico o es social o es biológico. Tenemos que valorar todos los aspectos. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Una de las maneras para expresar el dolor es por la descripción verbal, pero la incapacidad para comunicarse, una persona no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor, es decir, un niño que es autista o que tiene una parálisis cerebral infantil o que no puede comunicarse como los demás, no quiere decir que no esté sufriendo dolor. A lo mejor no sabe expresarlo como tú podrías entenderlo, como ha pasado a veces que le duele mucho y empieza a aplaudir porque se pone nervioso. Bueno, pues para eso están los padres, para comprenderlo y para que nosotros podamos valorarlo. Y por ahí, todas estas causas, en el 2020, pues la definición del dolor ha cambiado y ha evolucionado de tal manera que la IAS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la ha unificado y ha descrito como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Bueno, pues aquí estamos en el kit de la cuestión. ¿A qué le tienen miedo los niños? Pues los niños les tienen miedo a los pinchazos. ¿Por qué? Porque a todos nos duelen y causan mucha ansiedad. Entonces, hasta ahora siempre hemos dicho, bueno, pues que se aguante, total es un momentito. Pues no, tenemos técnicas y debemos utilizar las técnicas que están a nuestro alcance para aliviar este dolor. ¿Cómo estar tranquilo? ¿Cómo llegar a conseguir, como estas niñas, que vayan a pincharse o a ponerse una vacuna o a tomar un tratamiento que es doloroso para
¿qué hacemos para que estas niñas estén tranquilas, estos niños se adapten a la situación y puedan venir tranquilos a hacerse las pruebas? Bueno, pues hay muchas personas que están trabajando para todo esto. Aquí tenéis, por ejemplo, los ositos de Fiona Allen, que disminuyen el dolor. Porque disminuir el dolor y el sufrimiento del niño en los procedimientos invasivos, así como favorecer su bienestar, constituye uno de los objetivos fundamentales de la enfermera en las unidades de pediatría y de los profesionales que tengan que hacerle alguna prueba. Hay que tratar de combatirlo, detectar los signos, abordarlo en el tratamiento holístico y biopsicosocial y acompañarlo para conseguir un empoderamiento por parte de los familiares y del niño. Pues aquí va a haber más empoderamiento de los padres y del niño, viendo que el osito, si yo tengo un estoma, el osito tiene un estoma. Y si necesito una cánula para alimentación o para cualquier tipo de tratamiento, pues mi muñeco de apego, el muñeco con el que yo estoy, con el que me ayuda, con el que hablo, con el que me acompaña en todas mis actividades dentro de un hospital, que está muy bien que lo lleven porque es con el que verdaderamente se expresan, pues me ayuda que él le pueda pasar lo mismo que me pasa a mí. Bueno, y en estos momentos, ¿qué está pasando? Pues que en estos momentos del COVID las cosas aún se han complicado un poco más. Los padres trabajan de forma remota, muchas veces en casa, los hijos están aprendiendo a trabajar en línea, lo que de ninguna manera puede ser sin la supervisión de un adulto, esto es muy importante, y bueno, pues hay que tomar decisiones sobre cómo equilibrar el distanciamiento social, que ahora estamos distanciados, que ahora no, que ahora nos podemos ver, que ahora no, con mantenerse conectados socialmente. ¿Cómo se supera una pandemia mientras se es padre? ¿Cómo lo va a realizar esto una familia? Bueno, pues ya sabemos que en estos momentos de tanto estrés y tantas circunstancias que nos están sucediendo, pues vivimos en un entorno volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo, como dice el doctor Julio Mayol del Hospital del Clínico, de tal manera que debemos aprender a gestionar en este contexto, o este sufrimiento no tendrá límites dentro de nosotros, así que tenemos que vencerlo. Las emociones vuelan por todas partes. Los hijos que luchan con la flexibilidad se desaniman. Los más sociales lloran porque no pueden ver a sus amigos. Los padres intentando mantener la calma en la tormenta, incluso cuando se siente crecer la ansiedad en sí mismo, porque los padres también sufren esa ansiedad. Como una ola de tsunami. Todos hemos aprendido lo que es un tsunami porque ha sucedido y ha sido bastante dramático. No nos ha tocado a nosotros, pero ha tocado en otras poblaciones. Bueno, pues hay que tender hacia la antihisteria sin ser alarmista en un momento tan serio como el que estamos viviendo en estos momentos, que es una pandemia donde se están muriendo muchas personas. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos autotranquilizarnos. A los padres tenemos que enseñarles a autotranquilizarse. ¿Qué implica? Pues implica el uso de estrategias para calmarse, pensar en lo que le brinda más comodidad y tratar de usarlo cuando se siente estresado o molesto. Y si necesita algunas ideas, pues le podemos dar como relaje su cuerpo. Por ejemplo, nosotros ahora en Dolorín vamos a hacer unos talleres de relajación para familias, pero unos talleres que van a ser divertidos, es decir, no es vamos a hacer un taller serio, no, vamos a hacer salud, regalar antiestrés a la gente para que aprendan las familias en conjunto, se diviertan y puedan relajarse. Otros son hacer afirmaciones positivas, porque las negaciones no nos llevan a ninguna parte. Pues ¿cómo puedo decirlo? Pues puedo con esto, puedo hacerlo, voy adelante. O también tomarse unas vacaciones mentales. ¿Cómo me voy a tomar unas vacaciones mentales yo ahora? Pues, ¿qué significa eso? Pues imagine, por ejemplo, solo la propia imaginación de la persona sirve para los padres y para los niños. Imaginar el lugar favorito,
quién estaría allí con ustedes, crear imágenes en su mente, pensar en su animal favorito, su juego favorito, vacaciones familiares, en fin, imaginar cosas en su mente, pero siempre en positivo. Piense todos los detalles de esa cosa, incluso puedes llegar a imaginar los olores se quedan súper grabados, incluso los sonidos. Todos estos tipos de actitudes sirven para que uno se distancie y se tranquilice. Bueno, pues aquí tenemos el meollo de la cuestión. Si unos padres vienen a la consulta en este estado de estrés y de ansiedad, pues ¿qué va a pasar con el niño? Que va a estar estresado y con ansiedad. A veces este estrés no se manifiesta de esta manera tan loca como vemos aquí en estos padres, pero lo llevan por dentro y sin darse cuenta lo están transmitiendo a sus propios hijos. El miedo, el estrés, el preguntarle todo el rato ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Pues dicen, uy, cuando yo voy al colegio a mí eso no me preguntan. ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que preocupar? Pues todas estas circunstancias hacen que un niño esté más estresado. En la página de Dolor Infantil también podéis ver este cuento que he creado un poco explicando a los padres cómo sería una situación tranquila para llevar a un niño al colegio. Aquí está Julia, que va al médico, que no quiere ir, por supuesto, pero su madre le convence, porque después verás a la abuela, iremos juntas, te hará tu plato favorito. Y dice, bueno, pues te doy una mochila para que lleves cosas al médico. Ahora que no podemos compartir, ahora que no podemos compartir nada con los niños en las consultas, a pesar de tener tablets y cosas para jugar con ellos, pues debemos de conseguir que los niños lleven una mochila, pues por ejemplo, con su juguete favorito, con unos lápices de colores, con un cuento para estar entretenidos, es decir, lo que más le guste al niño. Y por supuesto las tablets, que son súper útiles en estos momentos. Y llevarlos al hospital con un estado de tranquilidad. Hay que tranquilizarlos de manera que los distraerlos del hecho del dolor que les supone ir a un médico a hacerse una prueba, les sirve para no estar todo el rato pensando en ello y llegar de una manera más tranquila al centro sanitario. La distracción, como podemos ver aquí en este niño, pues viene dada por cada persona se distrae de una manera distinta y entonces implica que la distracción implica mantener los pensamientos y la atención enfocadas en algo agradable o placentero cuando se está experimentando dolor o cuando se siente uno muy estresado. Las estrategias de distracción son muy diferentes para cada persona. A algunas personas les gusta leer un libro, a otras les gusta pasar el tiempo al aire libre, sea creativo y pruebe alguno de ellos. Yo les pregunto a los niños, ¿qué prefieres? Y si me dicen, no, yo quiero que hables conmigo, bueno, pues voy a hablar contigo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta el fútbol? O este otro niño que cogió los inhaladores y los puso como si fueran dos robots, jugando con ellos. Pues hay que permitir un poco que estén relajados y que estén distraídos con otra cosa que era lo que vamos a hacer con él. Eso sí, hay que explicárselo bien. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de lo que nos está pasando hoy en día. Pues esto es una performance, es una niña que se ha puesto la mascarilla de cómo ellos nos ven a nosotros, que absolutamente no nos ven absolutamente para nada. Para nada, estamos totalmente borrosos para ellos. Esta imagen me gusta que la veáis porque así nos ven los niños. ¿Qué somos? Bueno, pues sí, pueden imaginar que somos un robot, que somos extraterrestres, que somos lo que sea. Podemos hacer con la imaginación cuando vienen a hacerse la prueba del COVID. La prueba del COVID, pues tener un hisopo de algodón muy largo en la nariz es bastante extraño y puede ser incómodo. Hay formas de hacerlo más cómodas y menos molestas. Esta hoja, que es muy práctica, pues te indica cómo lo puedes hacer de una forma más agradable. Ayuda que vaya más rápido si te pones muy quieto, como una estatua, y le muestras pues una estatua es así, qué es lo que prefieres, quién te gustaría que estuviera contigo, cómo quieres que te sujeten, cómo te quieres sentar, quieres estar solo en el regazo, al lado de la persona, reclinado.
a veces una voz que salga de nosotros, a pesar de llevar todo este traje tranquila, serena, también ayuda. Entonces debemos de ir preguntando al paciente, ¿en qué te gustaría concentrarte para distraerte? ¿En un vídeo? Pues sus familiares pueden sacarle el vídeo, la tablet o el móvil. Una historia que le cuentan y que pues para él es muy divertida. Una canción que le gusta la puede oír. A los niños hoy en día, con todo el tema de esto del Eurovisión y las canciones, les encanta todo el tema de la música. Y usar otros sentidos también es una gran estrategia: masajearle la cabeza, cogerle la mano, abrazar su juguete favorito. Y bueno, sobre todo después, pues, ¿qué te gustaría tener como recompensa por hacerlo, por haber pasado por esta prueba? Pues siempre la recompensa puede ser un helado o cualquier cosa similar, o ir al parque, que todas estas cosas son bastante factibles para todos y las pueden realizar. Este tema es bastante importante porque debemos de mantener la calma y expresar gratitud al profesional que lo ha hecho y al niño de haberse portado bien. Tenemos que recompensarle. Me gustaría mucho que vierais este póster que hemos hecho también en dolorinfantil.com. Estas 3 prácticas súper importantes que supongo que ahora Mónica, la matrona que está con nosotros, os explicará más detenidamente en los niños pequeños cómo podemos hacer distracción, pues el apoyo a la lactancia materna, el apoyo al piel con piel, y si no existe la lactancia materna, pues el chupete o la sacarosa al 24%, que aquí ya lo tenemos en viales, y lo cual es muy cómodo ya tenerlo preparado para poder distraer al niño y hacerle las pruebas que haya que hacerle. Aquí tenemos unas imágenes de la lactancia materna que os las he puesto para que veáis que en la lactancia materna tiene que estar cómodo la madre, el niño y el profesional que va a hacer la prueba. No podemos estar a caballo y cada uno de una forma muy incómoda. Debemos de conseguir, puede la madre estar tumbada, ¿por qué no? Es perfecto. Ahora veréis unas imágenes de otro tipo de madres que se ponen de otras maneras. Vale. La realización de un procedimiento cómodamente pues inicia con preguntas a la familia y el personal, el paciente, una comunicación para saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a posicionar a este paciente. Le vamos a explicar la preparación después de lo que hemos hablado con ellos y vamos a construir una relación y un ensayo en el cual veamos cómo vamos a realizar esta prueba. Buscar la postura más cómoda para todo el mundo, como os acabo de decir. Procedimiento: cada persona toma su rol, el que tiene que sujetar el miembro que va a utilizar en la prueba, la persona que tiene que hacer la prueba y los familiares y el propio niño. Después del procedimiento seguimos apoyando a esta persona, no nos desconectamos, sino que vemos cómo ha sucedido todo para la próxima vez poder hacerlo mejor o valorar la situación y decir, vale, pues así lo haremos el próximo día. En esta relación del procedimiento tenemos que maximizar el contacto, permitiendo el contacto con la familia, que le abrace, que le acurruque, y minimizar el movimiento, es decir, el miembro que vamos a utilizar tiene que estar absolutamente libre para nosotros porque es el que vamos a actuar. Aquí tenéis 2 situaciones o varias situaciones en las cuales la realización de un procedimiento cómodamente podemos ver por un lado la familia y por otro lado el niño en el abrazo del canguro en el que la madre se tumba y es siempre el que debe de sujetar al niño es la familia. Nosotros no tenemos que hacer enérgicamente nada, simplemente inmovilizar, como vemos en el abrazo del oso, el miembro que vamos a utilizar. Si ya son más mayorcitos, como la niña de abajo, pues la madre le da la mano y otra persona le puede estar distrayendo o puede estar escuchando música o viendo un vídeo. Es muy importante esta relación para realizar el procedimiento cómodamente para todos y para que sea lo más rápidamente posible. También aquí os he puesto otro de los pósters que tenemos en dolorinfantil.com para que veáis los pasos desde el autocontrol del cuidador, como hemos dicho, que no esté estresado porque si no le va a contagiar el estrés, planificación conjuntamente de los profesionales, medidas de insensibilización, que es poner un anestésico local
2 horas antes o 1 hora antes de hacerle una prueba. Nosotros lo utilizamos continuamente en la consulta, se lo explicamos a los padres, de hecho tenemos también un vídeo para explicárselo a los padres cómo se debe de poner esta crema, que está totalmente autorizada para vacunas y para extracciones de sangre y para un montón de procedimientos, pruebas lumbares, etcétera. Les explicamos la respiración abdominal, las posiciones cómodas y la distracción del paciente según lo que más le guste a este paciente. Y para terminar, me gustaría mucho que veáis este sonríe y te sentirás mejor, me parece muy interesante y os lo voy a poner para que lo oigáis todas. Sonríe y te sentirás mejor, por Viviana Badenes. Sonríe varias veces al día, realiza un gesto interno como si quisieras esbozar una sonrisa. Busca algo en tu pensamiento que te haga sonreír y si no lo encuentras, haz el gesto de sonreír igualmente. Si te relajas, sentirás que tus ojos sonríen con tus labios, que se arrugan en las esquinas. Toda tu cara se verá totalmente implicada en la sonrisa. La sonrisa que surge es la verdadera sonrisa, la de participar a tus ojos. La sonrisa desencadena endorfinas y dopamina que relajan los músculos tensos, calman la respiración y nos hacen sentirnos mejor. El cuerpo entiende que no estás en peligro y hasta puedes sentir menos dolor físico cuando sonríes. Al expresar facialmente la sonrisa, es más difícil enfadarse y tener reacciones agresivas. Es un lenguaje tan interiorizado en la fisiología que el sistema hormonal cambia rápidamente dependiendo de nuestra postura. Sonríe y te sentirás mejor. Bueno, espero que todos estéis con una sonrisa en estos momentos, tanto en las buenas como en las malas. Aquí en esta última página os voy a dejar para poneros en contacto con nosotros, nuestra página web, nuestra Twitter, también tenemos Instagram, pues aquí ponemos las actualizaciones en dolor, el libro del dolor agudo. En YouTube, en Dolorín, tenéis el taller de confort infantil, que lo podéis buscar, que es un taller de 2 horas donde explicamos todas las técnicas de dolor agudo mucho más pormenorizadamente, tratamientos personalizados de dolor infantil con una visión multidisciplinar y luego lo que os he contado del Regala Salud, que estamos muy interesadas en este proyecto que vamos a desarrollar. Y sin nada más, daros las gracias a todos por atenderme y espero que me hayáis oído perfectamente. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Chus, por tu bonita presentación y a continuación el siguiente ponente es Tania García Abreu, la que estará con nosotros. Es especialista en anestesiología y reanimación desde el año 2000, especialidad que realizó en Inglaterra, donde permaneció posteriormente 10 años como consultant. Es anestesista actualmente del Hospital Quirón Salud, realizando anestesia pediátrica y también de adultos, máster en dolor por la Universidad de Salamanca, máster en técnicas de ultrasonido relacionadas con el dolor y con una estancia muy interesante en Boston Children's Hospital, donde ejerció de asistente clínico para aprendizaje de técnicas y manejo del dolor, que las está implantando en Valencia. Recientemente ha publicado Guías de dolor infantil agudo y es otra trabajadora incansable y cofundadora de Dolorín.
Ella nos va a abordar el tema de los niños con dolor crónico durante el coronavirus, porque el incremento de ansiedad que ha provocado el coronavirus y la ausencia de actividad física ha generado un gran impacto en el día a día del niño y adolescente con dolor crónico. De todo ello, doy paso a Tania para que nos realice su presentación. Adelante, Tania. Hola a todos los asistentes de un lado y otro del océano. Espero que se me oiga bien. En primer lugar, dar las gracias al Centro de Educación Superior IGEA y las otras entidades colaboradoras por invitarme a estar en estas charlas. Soy anestesista con interés en dolor infantil, como os acaba de decir Ana Mínguez, y probablemente muchos pensemos que el dolor crónico vaya asociado a adultos, el agudo en niños. Sin embargo, el dolor crónico infantil sí existe, siendo invisible y por tanto infratratado. Si es esto en condiciones normales, más aún en la etapa de pandemia. Permitid que comparta los archivos y empezamos entonces la webinar. Pues esta tarde voy a hablar primeramente del dolor infantil en los niños con dolor crónico en tiempos COVID y luego del manejo del dolor crónico en el contexto del cuidado virtual que estamos dando a los niños, haciendo hincapié en niños con déficit cognitivo. Como sabemos, el COVID es una infección respiratoria vírica causada por el coronavirus, llamado SARS-CoV-2, y su transmisión se realiza primeramente a través del contacto cercano con una persona infectada. Hay que decir que los niños tienen una sensibilidad para infectarse de la COVID inferior a la de la gripe, con un nivel de mortandad inferior a lo esperado. En China, los datos de contagio de niños entre 10 y 19 años son de un 1,2%, datos que disminuyen muy por debajo de un 0,9% en etapas inferiores a los 10 años. Recordaros que la transmisión es similar a la de los adultos y los síntomas también. Estos pueden incluir fiebre, tos, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea, así como pérdida de olfato y gusto, lo cual hace muy difícil distinguirlo de otras infecciones típicas respiratorias de los niños. El tratamiento en niños con COVID o con dolor crónico debe atacar y abordar tanto los síntomas de la infección como los del dolor crónico. Los niños y adolescentes con dolor crónico que tienen COVID sienten que sus síntomas empeoran. Hay dos causas fundamentales. Uno, el estrés y otro, la falta de actividad física. El estrés se provoca porque hay separación, viven separados de familias y amigos, se alejan de las rutinas. Ellos son conscientes de la enfermedad, incrementando su sensibilidad a la experiencia dolorosa. Y la disminución de la actividad física incrementa también su sensibilidad al dolor. Por ello es importante iniciar estrategias, aunque sean de tipo no farmacológico, para disminuir ese estrés. Entre ellas están las estrategias cuerpo-mente, también ya denominadas estrategias o habilidades de afrontamiento. Ello conlleva usar estrategias para el manejo de situaciones estresantes. Vienen en todas las formas y tallas. Algunos ejemplos de estas estrategias incluyen distracción, autocalmia y mindfulness. Iremos una a una visualizándolas. La distracción, como nos ha dicho ya Chus Vidorreta, conlleva mantener los pensamientos y la atención focalizada en algo agradable o disfrutable, mientras experimentamos dolor o nos sentimos estresados. Se pueden usar diferentes estrategias. Algunos gustan de estar en casa y leer un libro, otros gustan de pasar tiempo fuera de casa. Miremos y demos oportunidad a alguna de estas. Ver la televisión, usar un libro de autoayuda, pensar en historias o recuerdos divertidos, escribir una historia en la que el carácter principal sea uno y pedir a alguien que la acabe. Con ello podemos mantener el tiempo y focalizar el pensamiento de modo que si estamos sintiéndonos mal o con una crisis de dolor, podamos tener la mente ocupada en algo completamente diferente. En cuanto a las estrategias de autocalma, son estrategias de autocura y de autorrelajación. Hacerles pensar en lo que
les haga sentirse cómodos y usarlo para cuando se sientan estresados o enfadados. Como ejemplo de ideas se pueden utilizar relajar el cuerpo de pies a cabezas, la respiración abdominal, usar pensamientos positivos, por ejemplo, yo soy fuerte y puedo hacer esto. Tomar vacaciones mentales, imaginaros ir a un sitio favorito, pensar quién podría estar allí con vosotros. O hacer fotos en vuestra mente, recordar las vacaciones familiares, tomar tiempo para pensar en los detalles, imaginar los olores, los sonidos. Pasemos entonces ahora al mindfulness, que es la otra estrategia. Conlleva dirigir la atención a un momento actual de una experiencia de un momento. Cuando uno la practica, solo piensa en lo que ocurre ahora, en este momento. No se debe pensar ni en el mañana, ni en la próxima semana o millones de cosas que nos pasan por la cabeza. Por ejemplo, pensad en el asiento en el que estáis ahora mismo, sobre su superficie. ¿Qué sensación tenéis si pasáis la punta de los dedos por encima del respaldo? Si miráis a las paredes alrededor donde estáis viendo esta webinar, eligiendo tener la atención sobre las experiencias actuales, elegimos no poner nuestra atención sobre pensamientos desagradables o experiencias tales como el dolor, la incomodidad, el miedo, la preocupación o la tristeza. En dolor sabemos que si nos focalizamos en un dolor puede llevar a más dolor. Afortunadamente, lo contrario también ocurre. Si focalizamos la mente en un momento actual, las sensaciones que producen conllevan a reducir el disconfort y el estrés emocional. Existen numerosos tipos de mindfulness. Se pueden usar realizando mientras se anda, se pasea, se está sentado en el sofá o se come, incluso con un trocito de chocolate en la boca. Os voy a poner un ejemplo. Esto lo ha desarrollado también Chus Vidorreta. Es una propuesta realizada en Estados Unidos para el proyecto que realizamos en el Boston Children's Hospital para desarrollar habilidad para llegar a confort en los niños con dolor crónico. Ahora olvidaros de la webinar. Podéis mirar a la pantalla o si queréis dejar de mirarla. Cerrar los ojos, reclinaros. Poneros cómodos en la silla o el sillón en el que estéis. Serán unos minutos solo para centraros en algo que os acompaña diariamente, vuestra respiración. Meditación de atención plena, por Emily Orr, de Comfort Ability. Haciéndose amigos con la respiración. Esta meditación se puede hacer en cualquier lugar que te sientas bien para que te ayude a relajarte y a calmarte. Si aprendes a notar tu respiración y te fijas bien en ella, puede llegar a ser uno de tus mejores amigos en los momentos en que estés nervioso o sientas estrés. Es como magia. Alimenta tu cerebro, relaja tu cuerpo y alivia el dolor. Mira ahora si puedes notar tu respiración. Mira tus fosas nasales, dirige tu atención hacia tu nariz.
¿Puedes sentirlo? Y sentirlo otra vez. Inhala. Exhala. ¿Está frío el aire? ¿Caliente? ¿Sientes un hormigueo? Si olvidas la respiración, vuelve a encontrarla con tu mente. Siempre está ahí. Inhala. Exhala. A veces la respiración es difícil debido al dolor y a las emociones que estás sintiendo. Sin embargo, lo bueno de la respiración es que siempre está ahí, sin importar lo que esté sucediendo en tu cuerpo o en tu entorno. Cuanto más tiempo puedas permanecer concentrado en ella, mejores resultados tendrás. Inhala. Exhala. ¿Cómo es esta respiración? ¿Sientes curiosidad? ¿Es rápida? ¿Es lenta? Inspira. Y expira lentamente. ¿Es larga? ¿Es corta? No hay necesidad de hacerle nada. La respiración está ahí. Solo respira y observa cómo es. Inspira. Expira. La respiración puede ser lenta, intermitente. Adentro siempre con cada inhalación. Inspira. Y fuera con cada exhalación. Expira. Puede ser un poco difícil al principio, pero quédate con la respiración y fija tu atención en ella. Así es como te haces el mejor amigo de la respiración y de ti mismo. Cada momento suma y marca la diferencia. Bien hecho. Y recuerda que esta práctica la puedes utilizar cuando quieras. Muy bien, espero que os haya agradado y es un buen ejemplo para respirar profundamente y enseñar a los niños e incluso a nosotros como cuidadores a relajarnos en el día a día. En cuanto a la actividad física, es esencial. Existen numerosas webs que permiten involucrarse y engancharse a nivel familiar. Hay una web que se llama Participation, que está generada por el Servicio de Salud canadiense y va enfocada a niños y adultos y mayores para la realización de actividades. En ellos describen que la actividad física es buena para los niños, pero también se ha demostrado que para la salud mental y el desarrollo del cerebro, los últimos estudios demuestran que el ejercicio en niños es bueno para el desarrollo saludable de su cerebro, de su sistema nervioso, mejorando su creatividad y mejorando su atención y los tiempos de focalización, incrementando la alegría, disminuyendo el estrés y la ansiedad, mejorando la autoestima y autoconfianza. Por lo cual, añadir ejercicio a la rutina de los niños conlleva un éxito en clase y un mejor desarrollo a nivel social. El último escalón es el farmacológico, que siempre será más efectivo en combinación con todas las estrategias mencionadas, mejorando el nivel funcional no solo del niño, sino el de su familia. Recordar que aunque al principio de la pandemia se presentaron dudas sobre el uso del ibuprofeno, finalmente los últimos estudios daneses que han sido reconocidos por la OMS han demostrado que son útiles los antiinflamatorios tal como el naproxeno y el ibuprofeno para tratar la fiebre y síntomas relacionados con el COVID. Los dolores son de varios tipos. Está el nociceptivo, que resulta de la activación de los receptores del dolor del cuerpo. Bien, una herida, una inflamación puede dar lugar a este dolor, una torcedura de tobillo, huesos rotos. Las agujetas, como resultado de sobrecarga muscular, generan este tipo de dolor. Y los tratamos con paracetamol
antiinflamatorios, entre ellos los AINES tópicos, como el diclofenaco. El dolor neuropático es el que ocurre cuando se produce el dolor en los nervios. El dolor es la señal de las vías nerviosas del cuerpo. Se pueden generar por medicaciones para determinados tipos de cáncer, daños de los nervios al nacer o el síndrome de dolor regional complejo. Este tipo de dolor genera sensaciones dolorosas tales como hormigueo, sensación de pequeños pinchazos, quemazón o como una descarga eléctrica. Como ejemplo de medicaciones para el dolor neuropático tenemos medicaciones antiepilépticas y medicaciones antidepresivas. El dolor nociplástico es el último. Este se produce cuando el sistema nervioso es muy sensible y a menudo se refiere como un dolor primario. Hay veces que los niños que tienen intestino irritable o tienen una experiencia como una infección o un daño menor lo desarrollan. Por ello se le dan las medicaciones antes mencionadas dependiendo de los síntomas específicos y de las circunstancias. Resumiendo, todo este tipo de cosas ocurren a los niños y sus familias. Se interrumpen las rutinas, hay una dificultad de acceso a las terapias, las medicaciones y las intervenciones. Empeoran los síntomas, se limitan las actividades escolares. Os recuerdo a los compañeros del otro lado del Atlántico, de Centro y Sudamérica, que en España hemos vivido casi 3 meses de confinamiento en casa, donde no se podía salir a la calle y los niños han estado encerrados, algunos en casas muy pequeñitas, y no han podido movilizarse. Entonces, todo ello les ha creado aislamiento, ansiedad, miedo, infodemia, una limitación de los servicios para niños con déficit cognitivo. Pero no todo es negativo. La pandemia ha tenido cosas positivas y lo hemos visualizado en niños con dolor crónico. En primer lugar, la fatiga y la falta de sueño, que es una queja general de los niños con dolor y está directamente relacionada con la severidad de su dolor, ha cambiado. Por la flexibilidad generada a la hora de dormir, de conectarse con la escuela, han podido dormir más y tener un mejor sueño. Sabemos también que el dolor físico ayuda a la permanencia del dolor crónico. Los niños han dejado de llevar las mochilas pesadas al colegio. Sus padres han notado una disminución del dolor crónico. Al no atender el cole, han tenido menos bullying, el cual se ha demostrado que también está asociado al dolor crónico. Los adolescentes están más tiempo con los padres, lo cual ha incrementado el apoyo social y la desconexión de tablets y ordenadores, contribuyendo a la reducción de algunos síntomas. Finalmente, la depresión y la ansiedad, que ya he dicho que está enormemente relacionada con el dolor crónico y los adolescentes, ha conllevado muchísima menor depresión en estos niños al estar más acompañados, al tener más tiempo para dedicar a sus cosas, no sentir la presión del colegio. Y aparte, muchos de estos niños tienen ya aprendidas las estrategias mencionadas anteriormente para manejar con resiliencia al dolor, de un modo superior a niños que no conocen estas técnicas. Dado el modelo biopsicosocial del dolor, es importante enseñar al cerebro cómo procesa el dolor y aprender estas estrategias. De acuerdo con todo ello, de un modo abrupto nos ha tocado cambiar el modo de cuidar a los pacientes para evitar las infecciones. Y el trato de los pacientes con enfermedades crónicas no urgentes a largo plazo se ha convertido también en algo prioritario. De la noche a la mañana nos hemos tenido que adaptar a un mundo de cuidado virtual. La telemedicina y telesalud fueron los primeros conceptos que se referían como el uso de las tecnologías y la comunicación para proveer salud a aquellos que estaban geográficamente separados de sus médicos. Requieren coordinar el asesoramiento y acceso de los datos en tiempo y espacio. Hay que integrar con sistemas existentes, identificar los modos de cuidado virtual, bien mensajes de texto, móvil, Zoom, Skype. Los recursos varían en función de los medios de los pacientes y del sistema sanitario. Requieren un plan de compromiso personalizado por ambas partes. Al realizar el cuidado online hay que tener en cuenta la identificación de lo que es realmente importante, bien la evolución de la enfermedad crónica, el estado actual o una nueva crisis. Lidiar con nuestra propia incertidumbre, ansiedad y estrés, nosotros también lo tenemos. Es un método nuevo
Son cosas que son diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Pero es importante considerar oportunidades de innovación y mejora, aprendiendo de ello. Cuando realicemos la entrevista virtual debemos asesorar los síntomas y la función, el funcionamiento del niño. Si es una visita de revisión, habrá que valorar las metas marcadas, si se han obtenido, determinando si se requieren más investigaciones. Revisar la respuesta al tratamiento, los efectos colaterales que éste haya podido producir. El examen físico, ¿cómo conectar cuando no podemos tocar con las manos? Se requiere un estilo clínico que sea bastante más amigable, que permita el acercamiento, usar una escucha activa, repetir las palabras del paciente y la familia, preguntar por dudas y aclaraciones, no dar nunca por sobreentendido nada, realizar pausas silenciosas para determinar el planteamiento familiar, usar empatía, frases como sé lo difícil que es para ti, para vosotros esto, comunicación con confianza y expectativas positivas. Todo esto es importante, reconocer la incertidumbre y enfatizar el autocuidado, que se involucren en su recuperación y en su propio autotratamiento. Todo ello en niños con déficit cognitivo aúna un esfuerzo aún mayor. Se requiere hablar, comunicar y escuchar. Es esencial mantener sus rutinas, involucrarlos en comportamientos para estar calmados y superar los retos. Usar el apoyo de redes sociales y webs a distancia y monitorizar los cambios, sus síntomas, su función, sus medicaciones y el comportamiento. Por ello, os presento una pequeña rueda que creo que sirve para todos los niños, tanto de déficit cognitivo como los niños que sufren dolor crónico en la etapa COVID. Si los mantenemos rodando, creo que es una mejoría para su dolor y para su vivir. Se requiere monitorizar la medicación, como hemos dicho, para mejorar una reducción de los síntomas, utilizar las herramientas de autocuidado, usar los diarios de dolor, presentar una perspectiva a largo plazo, focalizarse en los biorritmos, el sueño, el apetito, el ejercicio y el estrés, y reconocer la situación con un mensaje de esperanza. Muchísimas gracias a todos por haberme atendido. Espero os haya agradado. Muchas gracias, Tania. Pasamos rápidamente porque se está comiendo el tiempo la sesión y vamos con nuestra tercera ponente, Mónica Gómez Moreno, diplomada también en enfermería por la Universidad de Valencia. Tiene la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica, conseguida en el año 2015. Es fundadora y colaboradora de la Asociación de Apoyo a la Crianza y a la Lactancia Materna y es también colaboradora incansable del modelo interdisciplinar de tratamiento del dolor. Actualmente trabaja como matrona en el Hospital General de Valencia. El título de su ponencia es El dolor en el neonato durante el COVID-19, donde compatibilizar las medidas de seguridad y de confort del neonato con dolor y la madre muchas veces pueden generar dudas a los propios profesionales en tiempos COVID-19. Mónica nos va a comentar cómo lidian esta situación. Adelante, Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, yo soy Mónica, soy matrona en un paritorio y bueno, también he trabajado algún tiempo en neonatos como enfermera. Y nada más, bueno, yo me voy a centrar un poco en el dolor en esos primeros días de vida, que quizá es un momento en el que ha afectado mucho el coronavirus porque las madres han llegado con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre para ese día que se supone que para ellas iba a ser súper especial y bueno, pues ha venido en el momento que ha venido. Necesitaba que me apoyara la presentación Merche, ¿no? Vale, pues nada, la charla se ha titulado, pasa a la siguiente, Merche, el dolor en el neonato durante el COVID. Pasa, por favor. Y bueno, decir que me voy a centrar en el dolor en torno al nacimiento, ¿no?
Como bien se ha dicho, pues muchas veces se asume que los niños pues son más sensibles al dolor y que esas son situaciones cuando se hace algún procedimiento que lo van a pasar rapidito, que cuanto antes lo pasen mejor y ya está. Pues bueno, ya como bien ha dicho mi compañera, pues esto no es así, ¿no? Y especialmente con los recién nacidos ocurre que se asume mucho que como son tan pequeños, pues no se van a acordar de nada, no van a poner mucha resistencia y que se hace lo que se tenga que hacer. Además, las madres están muy sensibles después del parto y ellas lo que le diga el pediatra que es mejor para su hijo lo van a aceptar. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que hay muchas situaciones en las que esto se puede mejorar, porque está visto que los recién nacidos pues pueden guardar memoria de estas experiencias dolorosas y además les provoca muchísimo estrés el estar simplemente separados de su madre en esos primeros momentos de vida. Y no solamente a corto plazo, sino que el dolor a largo plazo también puede afectarles para algo tan importante como es el neurodesarrollo, ¿no? Es decir, cómo van a madurar, ¿no?, su forma de responder al entorno. De manera que, aunque es verdad que ellos son más sensibles y tienen menor tolerancia al dolor, esto no significa que nos lo tengamos que tomar a la ligera, sino todo lo contrario, que tenemos que prestarle más atención. Y en prematuros, sobre todo, está muy demostrado en muchísimos estudios que controlar bien el dolor tiene muchos resultados positivos en cuanto a cómo evolucionan y en cuanto a su pronóstico. Y cuanto más prematuros, pues más importante. Pasamos, por favor. Bien, generalmente lo que se conoce en el tratamiento del dolor para los recién nacidos son dos grandes grupos, los tratamientos o métodos, mejor dicho, no farmacológicos y los farmacológicos. Los no farmacológicos son quizás en los que más tenemos que poner hincapié lo que es enfermería, ¿no? Porque los farmacológicos generalmente los prescribe el pediatra. Y además porque es la enfermera la que más tiempo pasa con estos bebés cuando están ingresados. Dentro de los no farmacológicos, pues por ejemplo tenemos el ambiente. Hay lugares, hay salas de neonatos donde hay dispositivos que controlan el nivel de decibelios para evitar que haya un exceso de ruido, porque esto cualquier exceso de estímulos alrededor pues les altera el descanso, les altera el apetito incluso y bueno, pues es importante controlarlo, ¿no? Muchas veces utilizamos musicoterapia para ayudarles a relajarse. Los ruidos blancos que se pueden descargar, son los ruidos estos que hacen las lavadoras, los electrodomésticos, son ruidos así como muy, muy planos, ¿no? Y parece que a los bebés les ayuda a descansar mejor y mecerles. O sea, nunca se le puede negar a una madre que no sea bueno coger a su hijo, a su bebé para tranquilizarlo. En cuanto a la conducta, pues es importante las manipulaciones muy suaves, lentas y intentar hacer todos los procedimientos seguidos. Es decir, la toma de temperaturas, las extracciones, toma del resto de constantes, el cambiar el pañal, es decir, se intenta agrupar todo y en los momentos, aprovechando generalmente cada 3 horas, cuando están ingresados en neonatos es cuando se hacen las tomas y aprovechar ese momento para hacerlo todo. En cuanto a la postura, pues los recién nacidos tienden a estar flexionados. Cuanto más prematuros son, es decir, cuanto más inmaduros, esto ocurre al contrario, están como más extendidos y eso afecta a su desarrollo. Entonces, lo que se tiende es a utilizar arrullitos, los úteros que llamamos nosotras, que son estos dispositivos que les hacen que estén como más contenidos y lo que se intenta son buscar posturas de flexión que hacen que tengan menos estrés y les ayuda a descansar mejor. Luego, pues también hay que tener mucho cuidado con las úlceras por presión, porque tienen una piel muy delicada, especialmente cuanto más prematuros, pues más, y buscar posturas en las que no se les clave ningún cablecito, no se les marque el chupete, porque enseguida eso se convierte en una úlcera por presión. Están mejor en posición prona, aunque es una posición que nunca se recomienda a las madres al alta, pero como estos bebés están monitorizados en neonatos, pues es una postura que se utiliza mucho para ayudarles a estar más relajados.
y las envolturas. A los bebés les gusta estar contenidos, porque ellos en el útero están contenidos y es la forma con la que están más acostumbrados, ¿no? Entonces muchas veces se pueden utilizar envolturas, hay formas de envolverlos y que se pueden utilizar para hacer los procedimientos e incluso para bañarlos. ¿Pasamos? Bien, en cuanto a la nutrición, pues la nutrición es un método muy útil para controlar el dolor en los recién nacidos, especialmente cuando se habla de lactancia materna. Lo que se conoce como la tetanalgesia, que ya nos ha puesto alguna imagen Chus, pues utilizada, hay un estudio muy elaborado sobre la tetanalgesia en el momento de la punción del talón, porque es un procedimiento que se hace a todos los recién nacidos, que a veces es muy estresante porque pinchas el talón, no sangra, el bebé se mueve, empieza a llorar, la madre se pone nerviosa, a la madre la madre pues a veces no está, que esto siempre debe de evitarse, o sea, lo que se ha comentado, los padres tienen que estar siempre presentes cuando hay un procedimiento en su bebé y explicándoles y informándoles pueden ser muy útiles. Y en cuanto a la lactancia materna, hay veces que si la madre no puede estar, nos puede dejar leche y utilizar esa leche, dársela un poquito con una jeringuilla y tiene el mismo efecto, porque, a ver, es cierto que es mejor una lactancia materna porque nos va a aportar además el tacto, el calor, el olor de la madre, la contención, el bebé va a estar mucho más distraído cuando está amamantado, pero simplemente el sabor de la leche materna es muy buen analgésico para un recién nacido. Vale, pasamos. Bien, en cuanto a la sacarosa, que también se ha comentado antes, a la sacarosa del 24%, puede ser muy útil cuando no tenemos lactancia materna a mano y puede ser utilizada junto con el chupete o por sí sola. Si no hay chupete, pues se puede utilizar un dedo enguantado y ofrecerle que chupe el dedo y la sacarosa con el dedo. Y bueno, en los estudios, hay muchísimos estudios sobre la sacarosa y lo que se recomienda es que se administre un poquito antes del procedimiento porque el efecto no es inmediato y que se puede repetir tantas veces quieras según se vaya necesitando. Normalmente lo que hacemos es utilizar estas ampollitas que vienen ya preparadas y darlas gotita a gotita según se va necesitando. Lo que pasa es que a partir de los 3 meses parece ser que el efecto no es tan bueno. Luego también están los bodys inteligentes, que son unos dispositivos que en mi hospital se ha hablado de intentar introducirlos y lo que hacen es permitir hacer toma de constantes y dar información de manera que así no haya que manipular al bebé y no se le interrumpa el descanso. Esto pues en prematuros es también muy interesante. Pasamos. Bien, aquí simplemente era, pues si a alguien le interesaba más lo de la sacarosa, lo último que se está diciendo es que no hay mucho consenso en cuanto a qué dosis se da o qué concentración. Parece ser que el consenso principal es el del 24%, pero bueno, que hay muchos estudios y no parece ser que haya una conclusión, que se necesitan más estudios para hacer esto más concretos. Entonces se puede ver que en distintos sitios se utilizan distintamente. Hay sitios en los que se utiliza una dosis concreta, hay veces que se utiliza gotitas todas las veces que se necesite. Y bueno, se necesitan más estudios para ver cuál es la cantidad mínima que pueda ser efectiva o la máxima o si hay efectos adversos, etcétera. Sí que parece ser que no hay que utilizar la sacarosa indiscriminadamente cuando son muy prematuros o cuando son bebés que están pues con mucha patología, ¿no? Cuando están muy inestables, cuando no tienen muy buen control de constantes, parece ser que ahí no recomiendan utilizarla. Y en cuanto a los efectos secundarios, pues no hay ninguno registrado, con lo cual, de momento, pues la dosis ya has dicho que se suele utilizar tantas veces como haga falta. ¿Pasamos? En cuanto a los métodos farmacológicos, que esto los va a dejar prescritos el pediatra, pues por un lado está el EMLA, que ya lo ha comentado también Chus, se utiliza mucho en los neonatos para la punción lumbar cuando hay sospecha de alguna infección y bueno, normalmente lo que más se utiliza es el EMLA y el paracetamol.
la ketamina y los opioides pues cuando requieren una sedación, pero la verdad es que en recién nacidos muy pocas veces se utilizan estos métodos. Pasamos. Bien, esto simplemente es una serie de ejemplos en los que te dice, pues según el procedimiento, qué métodos de estos que hemos comentado pueden ser más eficaces. Como hemos dicho, por ejemplo, con la punción lumbar se emplea la contención, que además ya solamente para colocar al bebé en la postura necesaria para la punción lumbar ya se le va a hacer contención, la aplicación de EMLA y la sacarosa, o por ejemplo para un catéter epicutáneo, que a veces es necesario y puede ser muy útil porque evita muchas punciones repetidas en bebés que tienen un ingreso largo, pues por ejemplo la sacarosa con succión no nutritiva y la contención. Quizás es la combinación más extendida. Pasamos. Bueno, los protocolos de cuidados basados en el desarrollo. Estos son los protocolos que están muy estudiados, que están muy desarrollados y que lo que implican es un factor que no se ha contemplado en otros protocolos o se ha contemplado pero de manera un poco indirecta, y aquí le dan muchísimo más protagonismo, y es la familia. Son protocolos que están definidos de esta manera, que lo que hacen es elegir unas condiciones ambientales de cuidado que favorezcan lo mayor posible o al menos no interfieran negativamente en el desarrollo neurosensorial emocional del neonato y que impliquen a la familia. Es lo que destacan estos protocolos. Son estudios que están basados en el estrés de neonatos ingresados, especialmente en prematuros, porque son los que más tiempo suelen estar ingresados, y además pues con toda la era esta de los embarazos in vitro, etcétera, ha aumentado bastante el porcentaje de prematuros. Ya ha habido muchos estudios al respecto. Y lo que hace es hablar un poco de lo mismo que hemos dicho de los métodos no farmacológicos y los métodos farmacológicos, pero mucho más desarrollados, y lo que hacen es dividirlos en dos aspectos, el macroambiente y el microambiente. Y estos protocolos es posible acreditarse en base a ellos. Es posible acreditarse tanto como profesional sanitario como familiar, es decir, como hay cursos para familias en los que tú acabas siendo acreditado en este tipo de cuidados, y también se puede acreditar al hospital, a la unidad. Te hacen una auditoría, te hacen pasar una serie de exámenes y tal. Lo que pasa es que, bueno, estos estudios llevan muchísimo tiempo en entrenarse en este tipo de protocolos, y también también valen dinero. Pasa, por favor. Si queréis información, la NIPAM, esta Federación Internacional que ha basado en donde se basan estos protocolos, pues trae ahí muchísima información en la página, y la verdad es que es una página muy bonita donde se ve pues eso, cómo la familia adquiere muchísimo protagonismo y bueno, hay mucha información de cómo hacer este tipo de entrenamientos. Vale, pasamos. Y simplemente por resumir, es un poco repetir lo que hemos dicho, pero ellos lo dividen así: en macroambiente, donde definen las condiciones de luz y de ruido, y parece que el consenso es, en cuanto a la luz, utilizar luz natural, y muchas veces las incubadoras lo que van es tapaditas con unas mantas especiales que tienen la forma de la incubadora, que lo que hacen es contener la luz y también contienen el ruido. La protección ocular durante la fototerapia, que eso, bueno, está extendido, no solamente no es típico de este protocolo, sino que de cualquier protocolo de fototerapia. Y el ruido, que bueno, ahí sí que establece una serie de decibelios muy exactos, de cómo controlar el ruido mediante carteles para concienciar, para evitar acúmulo de gente, limitar las visitas, limitar lo que es las puertas que chirrían, las alarmas de las alarmas de los monitores, los sonidos de teléfonos, etcétera. Todo eso está súper controlado para que acrediten una unidad de este tipo
y bueno, normalmente se hace que estos dispositivos que producen ruido estén siempre alejados de los bebés ingresados. Pasamos. Y el microambiente. El microambiente concentran la postura y la estimulación sensorial, y luego veremos que también implican aquí, meten en este grupo a la implicación de la familia. En cuanto a la postura, es lo mismo que hemos comentado antes. Hay que favorecer posturas que permitan al bebé un grado suficiente de flexión, porque hemos dicho, porque es la postura que para ellos es más cómoda y porque así les permite pues seguir manipulándose los pies y las manos, que es lo que al fin y al cabo hacen en el útero. Cambiar los cambios posturales, a la vez que hace ese cambio postural, en ese momento se hace el resto de procedimientos para agruparlos. Y en cuanto a la estimulación sensorial, bueno, pues los bebés recién nacidos no les gustan mucho los estímulos. Lo que se intenta es minimizar esa estimulación sensorial, porque ellos están muy sensibles a cualquier estímulo de fuera, porque están muy contenidos en el útero y todo para ellos es nuevo. Entonces todo les provoca estrés. Así que, bueno, pues eso, se limita los perfumes, los baños deben ser cortitos, con el bebé envuelto, máximo 10 minutos, y siempre pues eso, con el bebé contenido, con una manipulación muy suave. Pasamos. En cuanto al manejo del dolor, ellos meten aquí lo que son las medidas farmacológicas y no farmacológicas, y destacan mucho lo que es la lactancia materna y el método canguro. El piel con piel es, digamos, el momento de contacto del bebé con su madre tras el nacimiento, que está establecido que debe ser mínimo de 2 horas y debe ser piel con piel, es decir, sin nada de ropa por el medio. La situación del coronavirus, por ejemplo, ha interrumpido muchas veces esto, porque cuando una madre, pues eso, se tiende a explorar al bebé en la incubadora, etcétera, y se interrumpe este momento. Aún así, lo que se debe intentar es que se favorezca el piel con piel, que aunque sea interrumpido, pues siempre es mejor que haya un piel con piel, aunque sea interrumpido, a que no haya nada. Es decir, que ya que hemos explorado al bebé en la cuna, lo visto, pues no, lo exploramos en la cuna y luego se lo damos a la madre. Pero bueno, siempre intentar explorar al bebé encima de la madre, porque eso le va a provocar muchísimo menos estrés y se puede explorar perfectamente, hacer una primera exploración por nacimiento se puede hacer perfectamente encima de la madre, y la madre y el bebé lo agradecen. Sin embargo, el método canguro es un contacto piel con piel, pero cuando han pasado estas 2 horas por nacimiento, es decir, en el bebé ingresado o simplemente en la maternidad o en tu casa cuando el bebé está con fiebre o está con cólico. Y es lo mismo, es el contacto piel con piel, pero fuera de las horas por nacimiento. El método canguro estuvo muy estudiado en prematuros en países subdesarrollados donde no habían incubadoras, y bebés que nacían muy prematuros mantenían mucho mejor las constantes cuando estaban piel con piel con su madre o con su padre. Lo que pasa es que se mantenía el máximo número de horas posible con este contacto. Y de ahí nació el método canguro. En cuanto a las medidas de contención, pues las mismas que hemos comentado, pero que ellos las meten dentro de ese apartado de microambiente. Y aquí está el protagonista de estos protocolos de la NIDCAP, que es la unidad familiar. Indirectamente, en muchos hospitales que no tienen esta acreditación, se están haciendo estas medidas, como son el permitir a los padres acceso 24 horas a la unidad, que todos los procedimientos que se les haga bebé se informe a los padres, que ellos puedan estar presentes, incluso enseñarles a que ellos puedan ayudar durante el procedimiento, y que se entienda a la familia como una extensión del paciente. Enseñar y cuidar para aumentar el bienestar del recién nacido y viceversa, porque cuando un neonato está ingresado, no solamente el neonato tiene que estar bien, tienen que estar bien sus padres, porque ese bebé luego va a volver a su casa, y va a volver a una casa donde sus padres van a estar al principio con mucho miedo porque han tenido un bebé ingresado. Y eso ya es un hito en su vida. Es como que no han tenido ese nacimiento que ellos imaginaban.
Entonces van a ser padres que muchas veces reciben al bebé en casa con miedo de si va a volver a recaer, de si van a poder estar a la altura de los cuidados que recibían en el hospital. Entonces no se puede entender que el bebé esté bien si no está bien la familia. Entonces tienen que entenderse como eso, como una unidad inseparable y que están en continua interacción. Es decir, todo lo que hacemos al bebé va a influir en los padres y cómo tratamos a los padres va a influir en el bebé. ¿Pasamos? Bien, la IAN se pronunció muy pronto cuando ocurrió todo esto del coronavirus en cuanto a qué hacer frente al COVID, ¿vale? Entonces, en cuanto al COVID, se sabe que se puede hacer el contacto piel con piel inmediato tras el nacimiento, se puede dar calostro, se puede amamantar y está 1000 veces demostrado que los lactantes amamantados tienen más defensas frente a virus, cómo no, frente al coronavirus. Entonces no se debe nunca impedir esto. Si se ha hecho o no, pues no siempre se ha podido mantener esto, porque al principio pues los hospitales eran muy reacios a que una madre positiva o una madre sospechosa amamantase al hijo. De hecho, todavía se hace que las madres positivas, aunque no tengan síntomas, se saquen leche, pero la desechen. Se les pide que se saque porque sí que quieren que haya una lactancia materna, pero que la establezcan una vez la madre dé negativo. Aunque lo cierto es que no se ha aislado el virus en ningún momento en leche materna, pero como todavía se están investigando sobre este virus y sobre cómo puede afectar al recién nacido, pues algunos hospitales no dejan a la madre amamantar al bebé cuando la madre es positiva. Lo que sí que se recomienda, lo que sí que recomienda la IAN es extremar las medidas de higiene cuando la mamá se extraiga la leche y el uso de mascarillas durante el amamantamiento. ¿Qué es lo que han hecho los hospitales? Pues muchas veces lo que han hecho es eso, pedirles a las madres que desechasen la leche hasta que era negativo, y algunos que sí que han dejado la lactancia lo que han hecho es con mascarilla y minimizando lo máximo posible el tiempo de amamantamiento. Entonces, bueno, pues no siempre se han cumplido estas medidas que recomendaba la IAN. Se sigue recomendando lo mismo, la lactancia mínimo hasta los 6 meses de forma exclusiva, y luego pues se recomienda la búsqueda de apoyo para la lactancia materna, pero lógicamente por las condiciones del coronavirus pues los talleres de lactancia no han podido seguir funcionando, las matronas de primaria no han podido atender a los puerperios como lo hacían antes, entonces pues esto se ha visto muy afectado y muchas lactancias se han truncado antes de tiempo debido al coronavirus, y esto pues ha afectado negativamente a los bebés y a sus madres. Entonces, pues nada, el destacar esta recomendación que hacen a la madre de si tienes COVID, evita el contagio con gotas, con el lavado de manos, la mascarilla y la bata, que te puedes retirar para amamantar. Y si decides extraerte leche, pues hay que extremar la higiene y esterilizar una vez al día. Pasamos a la siguiente. Mónica, el tiempo se nos echa encima. Vale, sí, pues ya termino. Y nada, eso es lo mismo, son las recomendaciones que dice la IAN, que ya lo he comentado en la otra. Y decir un poco lo que yo he visto en mi experiencia en el hospital, que la voy a pasar muy rápido porque es muy breve. Pasa. En mi hospital se ha permitido hacer piel con la madre, se ha permitido la lactancia materna siempre y cuando la madre fuera COVID negativa, no en las madres positivas. Se ha permitido explorar al bebé encima de la madre cuando era sospechosa, es decir, cuando no teníamos un diagnóstico sí que se ha permitido, pero una vez era positivo sí que se separaba. La ventaja que con el coronavirus se ha evitado estas escenas, o sea, no ha habido partos multitudinarios con un montón de personas, han sido partos muchísimo más íntimos para evitar los contagios. Pasamos. En la maternidad no se han añadido ningún procedimiento invasivo al hijo de madre sospechosa o hijo de madre positiva, no ha habido ningún neonato con síntomas y bueno, se ha permitido que el bebé siga con la madre, diciéndole a la madre que mientras tuviera el bebé en brazos siempre tuviera la mascarilla puesta, y
se ha dejado un poco la decisión a las familias. Algunas familias han decidido que mientras la madre fuera positiva, el bebé lo cuidase otra persona. Y luego, cuando la mamá ha tenido síntomas y ha necesitado que se trasladase a una unidad COVID, lógicamente ahí sí que se ha separado al bebé, porque la situación lo requería. Pasamos. Se ha permitido en neonatos al bebé ingresado, se ha permitido el acceso a los padres, pero solamente a uno de los dos. Y si el padre o la madre eran PCR positivos, no se les permite entrar a la unidad. Hay que decir que las unidades de neonatos son unidades donde se extreman las medidas de higiene de forma habitual, no por la pandemia. Y entonces no ha sido muy difícil hacer ningún cambio en esta época de pandemia, porque ya había muchas medidas de higiene, no se permiten el uso de anillos ni relojes, se hace lavado de manos muy estricto, entonces esto ya se hacía antes, con lo cual no ha sido difícil implantar ninguna medida. Y ya por último, pasamos. Decir que en la situación de la pandemia, pues lo que ha permitido es el adaptarse un poco a la situación. Se ha utilizado más telemedicina y hospitales que han utilizado cámaras para que los padres pudieran ver al neonato en el hospital, las reuniones virtuales en los equipos y luego pues los controles a la familia pues muchas veces han tenido que ser telefónicos, otras veces han sido presenciales, cuando se ha podido. Cada hospital se ha adaptado de una manera, o sea que no ha habido una homogeneidad en cuanto a la adaptación y de hecho todavía nos seguimos adaptando. Y ya está, hasta aquí, si quieres pasar, hasta aquí lo que yo os puedo contar de mi experiencia con neonatos y coronavirus. Muchas gracias, Mónica. Súper interesante tu ponencia y tu exposición. Espero que haya servido para clarificar unos puntos que son muy controvertidos. Y ya, sin más dilación, pasamos al grupo de preguntas, porque el tiempo se nos ha echado encima. Tenemos algunas preguntas que nos ha llegado por el chat. Bueno, vamos a ver. Nos pregunta Vicky si tenemos o si tenéis experiencia en consulta con el dispositivo frío. Yo no digo nada. ¿Me oyes, Chus? ¿Me oyes? ¿Me oís? Dime. No te oigo. ¿Me oyes ahora? ¿No se oye? Sí, Ana, yo te escucho. ¿Me escuchas? Bueno, pues traslada tú si quieres la pregunta. No sé si esto lo irá. Me preguntan si tenemos experiencia en consulta con el dispositivo frío vibración para técnicas habituales como vacunación, etcétera. Ah, vale, muy bien. Sí, en nuestra consulta lo utilizamos, es lo que llamamos la abeja Bassi, que hemos conseguido comprarlas, y es una abeja que vibra y entonces como que distrae del dolor y el dolor no pasa. Lo hemos utilizado para poner, yo estoy en una unidad pediátrica de alergia y lo he utilizado para poner vacunas, para poner extracciones de sangre, para las pruebas de PRIC y para toda esta serie de procedimientos. La verdad es que sí que ha sido útil. También es que el niño quiera ese procedimiento, porque nosotros se lo ofertamos, le ofertamos la abejita, que es vibradora y que luego tiene una placa de frío. La placa de frío no es tan solicitada porque verdaderamente les da un poco de contraste y no está nada claro que el frío alivie del dolor. Entonces tampoco lo utilizamos mucho. Lo que sí utilizamos es la abeja Bassi de vibración y nos va muy bien, estamos muy satisfechas. Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, pues ahora una segunda pregunta que nos realiza Puri Pimentel. Buenas tardes, enhorabuena. Me gustaría conocer si consideran importante el tipo de alimentación en relación con el dolor. ¿Qué tipo de alimentos son recomendables? Y si hay alguna estrategia en cuanto a la alimentación a la hora de intentar paliar el dolor. Mira, esa pregunta te la puedo contestar yo. Hay variabilidad. En Estados Unidos, que es un sitio donde realmente, y en Inglaterra los niños no comen demasiado bien, sí hemos visto que en las unidades de dolor
dan muchísima importancia a la alimentación. Es más, en las unidades donde los niños van a hacer sobreactividad, tanto física como psicológica, se ponen determinadas clases a los padres para que aprendan a dar desayunos, porque son niños que se levantan, que no desayunan, por lo cual están débiles a la hora de hacer ejercicio. Sin embargo, en Europa, en Alemania, donde he estado yo en otras unidades de dolor, centros para dolor de cabeza, no daban la más mínima importancia a la alimentación. Nosotros aquí en España pensamos que sí es importante, porque hay muchos niños con dolores abdominales donde el tipo de alimentación que se le da, y además es conocido por todos, que incrementan los dolores de cabeza, determinados chocolates, y vivimos en una sociedad en la cual nuestra alimentación, la mediterránea, es un ejemplo de buena alimentación. Entonces yo sí pienso que la alimentación debe formar parte, un nutricionista, del tratamiento en el dolor crónico infantil. Gracias. Esta pregunta va dirigida directamente a Mónica, nos la hace Rosario Melero, y nos pregunta si nacen bien los bebés de madres positivas. A ver, en mi experiencia no hemos tenido muchísimas madres positivas, pero sí hemos tenido algunas. La mayoría han sido asintomáticas y los bebés han nacido perfectamente, no se les ha hecho ningún control adicional, se les ha permitido el contacto piel con piel y la lactancia y todo. Con lo cual se asume que ese bebé va a adquirir inmunidad materna, como las inmunoglobulinas está demostrado que pasan por la leche. Lo que se desconoce a día de hoy, no está muy claro, es cuánto tiempo dura esa inmunidad ni nada. Y luego en los nacidos de madres con síntomas hemos tenido algún caso de madre muy enferma, ingresada, intubada, con cesárea. El bebé también perfectamente. Ha sido un bebé sin ningún problema, un poco prematuro, pero que no ha tenido ningún día de ingreso adicional por el tema del COVID y sin síntomas de COVID. No ha habido ningún neonato ingresado por síntomas de COVID en mi hospital. Ha habido lactantes, pero que han venido de su casa. Y generalmente han sido lactantes con bronquiolitis, que es una enfermedad que ya les predispone a tener problemas respiratorios. Una pregunta más que nos ha llegado es sobre el tema del anestésico local. ¿Cómo podemos ponerlo, Chus? Gracias. Esta siempre es una pregunta, pero hay que seguir expresamente lo que pone en el prospecto del producto. Nosotros aquí en España utilizamos el lidocaína, que es el EMLA, y entonces es una crema que por lo menos, como mínimo, tiene que estar 1 hora antes puesta sobre la superficie en una capa un poco gruesa. No puede ser ponerla y absorberse, no, tenéis que poner una capa gruesa y luego poner un film. Me gustaría que para saber cómo se ejecuta este tipo de procedimientos, que visitaras nuestra página web, donde tenemos vídeos donde le ponemos a niños la pomada anestésica y entonces vamos explicando paso a paso el tiempo que han de estar. Pero como mínimo tiene que estar 1 hora actuando y con un film, como si fuera, si es en el brazo, es como si fuera un bocadillo, y así es como lo hacemos. Y la verdad es que se lo enseñamos a los padres por si tienen que venir a hacerse otras pruebas y les damos el vídeo para que sepan cómo realizarlo desde casa. Muchas gracias, Chus. Pues yo ya, con permiso. Gracias. Con vuestra permiso, ya vamos a ir finalizando la sesión. Espero que a toda la audiencia que hemos tenido les haya parecido interesante. La hemos preparado con muchísima ilusión. Agradecer otra vez a IGIA la oportunidad que nos ha dado y esperemos que próximamente podamos estar con todos vosotros. Recibido un saludo muy estrecho desde España y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4, Ana, Chus, Tania, Mónica. Somos nosotros los que os tenemos que dar las gracias por compartir todo el conocimiento, toda la experiencia y vivencias que habéis compartido con nosotros.
vamos, sin duda creo que nos ha dado una visión muy importante de cómo abordar de manera integral el dolor en la población infantil, en los niños. Los comentarios que se están recibiendo, hay varios comentarios además de las preguntas de felicitación para las 4 por vuestras intervenciones. Hemos tenido una audiencia muy buena. Hemos llegado casi a los 90 asistentes en este espacio y bueno, no me voy a alargar mucho más. Como os digo, daros las gracias. A las 4 espero que podamos seguir colaborando y seguir teniendo encuentros y espacios a través de esta plataforma, del proyecto Vivir en tiempos de COVID o también a través del centro universitario. Y bueno, decir que se ha compartido el enlace de la página web Dolorín. Creo que era esa también, Chur, la que comentabas en la última intervención, que había vídeos. El vídeo de esta webinar quedará también subida página web de Proyecto Vivir en tiempos de COVID y al canal de YouTube, que también se ha compartido a través del chat, el enlace. Y bueno, pues seguimos haciendo más actividades formativas. Os animo a todos a que podáis revisar en la página los cursos que se están ofertando sobre el contexto del COVID-19 y también a las próximas webinars. Vamos a tener al menos una más antes de que acabe el año relacionada con el ámbito de la enfermería obstétrico-ginecológica. Próximamente estará publicada también en la página web. Y bueno, pues os animo a todos a que la podáis seguir y el que quiera pues que pueda participar. Todas las webinars tienen una constancia de participación a los asistentes equivalente a 2 horas de formación. Y bueno, pues nada más, también dar las gracias al equipo que nos acompaña, aunque no se ven sus caras, pero están ahí. Hemos estado pendientes absolutamente de todo y por supuesto, a todos los asistentes de España y de Latinoamérica, con los que también esperamos seguir compartiendo espacios como el de esta tarde. Así es que, sin más, que nos vaya muy bien a todos y bueno, que seguimos.